cada vez que la derecha pierde, hay mano negra. Yo creo que el problema con Ecuador, en Ecuador, se origina en buena medida con la dolarización. Pero este tema le ha afectado grandemente a Argentina. China es un país que está más fuerte, parece, de lo que se pensaba. Pero Trump no maneja el Fondo Monetario, puede ser influyente, pero no lo maneja. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Causa y Efecto. Mi nombre es Daniel Sá y estoy, como siempre, con César Gutiérrez. ¿Qué tal, César? Buenos días. Bien, Daniel. Creo que hay tema Ecuador, un tema, tema mundial de metales, vale la pena. Exactamente. Comencemos por Ecuador. Creo que ha sido el evento de la semana, no solo porque el candidato oficialista que parecía que se llevaba la elección en primera vuelta, para los que no saben, esta elección en Ecuador se ganaba o con 50%, se ganaba en primera vuelta si uno de los candidatos obtenía 50% o 10 puntos de ventaja sobre el otro candidato. Y lo que vamos a conversar, creo, para empezar, porque ha sido escandaloso, es las encuestas daban que, como resultado, algunas encuestas que Noboa, que es el actual presidente de Ecuador y candidato, iba a ganar la elección en primera vuelta. Y no solo eso, el boca de urna, después de la elección. El boca de urna, exactamente. O sea, porque el mecanismo es 50 más un voto, primera vuelta ganas, sí. O 40% más 10%. O 40 más 10, sí. De lo que decían las encuestadoras, hasta el último día de publicación, que Noboa tenía 41 y le llevaba 11% de diferencia a la Luisa González, sí. Pero a Luisa González. Y en el boca de urna le dieron 52 desde un inicio. O sea, ya pasar el 50% ganó en primera vuelta, se volanteó, la gente ligada a la derecha internacional celebró. Ajá. Y se fue desdibujando en el camino. Sí. Yo estuve viendo justo en el momento en que terminó la elección a las 5 de la tarde y sonaba una trompeta dando por finalizar una campana, creo, dando por finalizar la elección. Y en ese mismo momento, pero no pasaron ni 10 segundos, el locutor dijo, oye, tenemos un exit poll y lo presentó con más de 50% para Noboa y creo que 41 o algo así para la candidata de la Revolución Nacional. Luisa González. Sí. Ahora, claro, la evolución del conteo desmintió eso, pero eso tenía algún propósito, ese dato, porque después me he enterado que lo estaban dando incluso desde antes. Claro, y mira, la empresa que realizó el conteo rápido es una empresa contratada por el Consejo Nacional Electoral, sí. que lo maneja el gobierno. Entonces era evidente que hay un sesgo a favor del gobierno, a favor de Daniel Noboa. Eso es el tema. Pero me hizo acordar mucho a Fujimori en el 2000. Claro. O sea, cuando Alejandro Toledo en el boca de urna ganó, pero en pocos minutos perdió. Sí. Y no hubo justificación en el camino, ¿no? Sí. Y es más, hubo un conteo rápido de transparencia que luego se alineó con lo que decía Apoyo. Apoyo lo que dijo en su momento era que había habido una especie de error y que realmente Fujimori había ganado. Exactamente. Exactamente ocurrió eso allá. Hablando de Apoyo está vinculado con la firma Ipsos, ¿no es cierto? Claro. Ahora, Ipsos fue una de las encuestadoras en Ecuador que le da una gran ventaja a Noboa. Sí, solo que da más de 10%. Sí, es uno de los que da más de 10%. Ese es el sesgo típico tratando de inducir un voto y jugando al discurso que replican otros de que no juegues al voto perdido, juega ganador. Exactamente. Pero ahora, esto se está dando en todas partes, creo que ya sea por mala elaboración de la encuesta, ya sea por otras intenciones, pero en muchas partes las encuestas están fallando de una manera. Estados Unidos pasó eso, claro. ¿Qué valor tienen las encuestas en este momento? Ninguna. Mira, a mí me sorprende, por ejemplo, Ipsos en el Perú, ¿ya? Porque previo a las elecciones y hasta un par de días antes, da pues cifras que no se condicen con lo que ocurre al final. Exactamente, sí. Pero en el conteo rápido, que es diferente al boca de urna, porque el boca de urna es una especie de encuesta, el conteo rápido es una contabilización sobre votos realmente emitidos, una buena muestra, casi coincide con lo que sale en las elecciones. Es decir, tiene una buena caracterización del mercado, pero la usa a su favor
generando sesgo en la campaña electoral y lo ajusta en el resultado final. Y el ajuste en dos elecciones que se coincidió 100% con la OMP, en el Sí. conteo final. O sea, sí tiene una buena caracterización de mercado y juega al sesgo en la etapa previa. Pero la pregunta que mucha gente se hará es, ¿qué hacer con esto? O sea, las encuestas son impunes totalmente, pueden hacer lo que les dé la gana a las encuestadoras, me refiero, a mentir, si es, que creo que es evidente que en este caso han mentido, el que dio ese exit poll estaba mintiendo, no puede ser que obtenga un resultado tan absurdo de 11 puntos de diferencia en una votación que finalmente ha O sea, sido un que es un empate, empate técnico, la diferencia es menos de 1%. mucho menos de 1%, pero no hay un castigo para las encuestadoras, no hay Eh, ninguna eh, especie de revisión, de supervisión. por supuesto, el organismo electoral, a todos estos que hacen esos pronósticos tan errados respecto a la realidad, deberían ser sancionados, inhabilitados. Deberían, Claro. claro. En el Perú, en el caso de la elección de 2021, Pedro Castillo no existía. Ajá. Una semana antes Pedro Castillo no existía. Y cuando se cerró la posibilidad de publicar encuestas, pero siempre se filtran, siempre lo filtran, Claro, siempre lo ahí filtran. apareció. Ella apareció ya en posición preferente y en el conteo rápido apareció casi con la cifra final. Sí, O sea, sí lo sabían. sí. No, yo creo que esto es porque, a ver, evidentemente una encuesta induce al voto, genera opinión, genera esta sensación de que ya está ganada la elección o que hay un candidato que es imbatible, etcétera. Y eso hace que mucha gente, lo que tú dices, ¿no? Vote a ganador o no Claro. vote simplemente, porque ¿para qué? Pero esto es muy peligroso, o sea, si, en un sistema que se dice democrático donde lo que importa es el voto de la gente, no pueden existir estas entidades que estén manipulando el voto descaradamente. Yo creo que ahí no debería haber una sanción solamente, digamos, por parte de un organismo, debería haber una sanción de mercado también, porque estas encuestadoras viven, no solo viven de las elecciones, viven de los servicios que le dan a las empresas. ¿Qué valor tienen sus resultados para una empresa si eso es lo que dan en unas elecciones? Ahora, lo que viene es importante, ¿no? Porque ha sido un empate alrededor del El 45% ambos. O sea, 45%. que hay un 10% de caudal electoral que vive de algún lado. Y hay un 5, de ese 10 hay un 5 del movimiento indígena Indígenas. de Pachacuti. ¿A quién apostarán en esta oportunidad? Porque ellos sí endosan voto. El Pachacuti que endosa voto. Los otros candidatos se va a diluir, pero lo importante es hacia dónde se sesga Pachacuti y induce el voto en la segunda vuelta. Bueno, en alguna oportunidad se dijo que el líder, que creo que no es el actual, No, está a favor de los movimientos neoliberales, o financiado por movimientos neoliberales. Apoyó a Guillermo Lazo. Apoyó a Guillermo Lasso, Claro. claro, sí. No se sabe qué hará en este momento, es otro líder. Obviamente uno pensaría que a los indígenas les conviene más un movimiento que tenga Claro, progresista. un progresista, pero bueno, no se sabe, en las elecciones pasan cosas raras. La segunda vuelta es En 60 marzo, días sí, todavía, en marzo todavía. en marzo, Una eternidad, una demasiado. eternidad. Ahora, ¿qué ha jugado el papel de ser pro-Tran, ridículamente pro-Tran Novoa, ¿no? Sí, Te pongo 25, 27% de aranceles a a México de México. su comercio, ustedes sin trascendencia han reído, y saco fotos que he ido a la juramentación de estoy en la fila 10, dice, en VIP. Entonces, esas cosas no sé si le han jugado a favor o en contra, yo creo muy en contra, porque en Ecuador creo un sentimiento más nacionalista que el caso peruano. No es igual. Si bien es cierto, los de Guayaquil son pro Novoa, pro americanos, en Quito la situación es diferente. Sí. Ahora, Novoa es hijo de el empresario bananero, la primera fortuna de Ecuador, ¿no es cierto? Claro, claro. Y además, ¿qué edad tiene? Es muy joven. Sí, yo creo que en el 40 y tanto, no llega a Sí, los 50. 40 y tantos por ciento. Y lo curioso es que Novoa ha acusado irregularidades en el proceso, Claro, sugiriendo bueno, que le han hecho fraude a él. claro, sí, sí, igual, él maneja el Consejo Él Electoral, maneja por eso o sea, ya hasta que eso es incompetente, ¿no? Mira, es el estilo Trump. El estilo Trump ganaron la elección de mala manera Biden. Ahí empieza. Seguimos los peruanos, ¿no? Seguimos, sí, sí, sí. a Castillo ganó por fraude, dicen, que nunca demostraron. Claro, este cuento del fraude se ha Claro. puesto de moda también, sí. Y lo que ha pasado en Rumanía, también ganó un candidato pro Putin, no ha habido sesgo, mano negra de Rusia. Sí. Entonces, cada vez que la derecha pierde, hay mano negra.
Y eso es lo que ha tratado de usar Novoa. Y lo seguirá tratando de usar. Como tú dices, 60 días es demasiado y pueden pasar muchas cosas, porque incluso se dice que estuvo haciendo movimientos antes de la elección regalando cocinas, o no sé, Pero, típicamente movimientos populistas estos. buen tema el de la cocina, Daniel, porque la cocina lo compró Correa. Mira, cuando el gran problema que tiene Ecuador el tema energético no tiene gas natural, utiliza GLP, utiliza electricidad. Entonces, para reemplazar GLP, que es importado, subsidiado, ellos hablan de hidroelectricidad, construyeron hidroeléctricas. Y entonces, en vez de GLP, cocinas de inducción. Una gran campaña en Ecuador, manejado por Rafael Correa, compró cocinas y menaje de inducción. Eso es lo que ha regalado Novoa. ¿Qué es exactamente este término de inducción? O sea, es una cocina eléctrica, pero fue la eléctrica normal. La eléctrica normal calienta una hornilla. La cocina de inducción no calienta una hornilla, genera una radiación de calor que va dentro de la olla. Y la olla es una olla especial que capta radiaciones. Entonces, esa cocina de inducción es muy eficiente. O sea, la energía que toma la red, casi el 75% termina en la olla. En gas natural, el 30% termina en la olla. El GLP, el 50% de la olla. Entonces, esa era un poco una buena idea, pero lamentablemente no se entendió qué ocurrió. La cocina de inducción es cara y las ollas son caras. Es un gran esfuerzo del gobierno de Correa de venderlas y tratar de colocar en sectores vulnerables, regalarlas. Y que hicieron los sectores vulnerables, la vendieron a los sectores altos. Claro. Y eso hizo fracasar el sistema. Pero el gobierno se quedó con gran parte de eso. Y eso es lo que ha regalado. ¿No? Ahora, la situación en Ecuador la situación económica no pinta bien. Incluso si gana, que es lo que parecería la candidata de progresista, va a encontrar una situación difícil, ¿no? Yo creo que el problema con Ecuador, en Ecuador se origina en buena medida con la dolarización que hicieron, porque, bueno, es un poco lo que quería hacer Milei, dolarizar la economía del país es un suicidio, porque la economía pierde una de sus herramientas principales para generar competitividad. Y en Ecuador ha pasado eso, porque en Ecuador ya no hay industria, hay muy poca industria. Y gran tao de contra Luis González si gana. Vamos a ver cómo comienza esa segunda vuelta. Y un tema que queda probablemente para la próxima semana de conversación en Ecuador, el asesinato de Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio era una persona que yo conocía, trataba con él. Él un anticorreísta, a morir, exagerado. Su asesinato nunca llegado a la verdad de qué ocurrió, se le atribuyeron al correísmo. Y eso le disminuyó en la elección con Novoa, le disminuyó mucho a Luisa González. Y de hecho, el correísmo sabía que si ocurrió una cosa así iba en contra de ellos. Yo no imagino que el correísmo iba a ordenar su asesinato. Pero el tema es, todos los que participaron en esto fallecieron, terminaron muertos. Y la verdad ha sido oculta. Y tal vez es un tema de la campaña de segunda vuelta que lo conversaremos las próximas semanas. Muy bien. Veremos qué pasa entonces en Ecuador. Como decíamos, quedan 60 días, es mucho tiempo para una segunda vuelta. Muchas cosas pueden pasar, habrá que estar atentos porque creo que evidentemente el gobierno, Novoa, van a usar todos los recursos que se les ocurra para desprestigiar a la candidata de izquierda o hacer algún tipo de maniobra que les beneficie en la segunda vuelta. Muy bien, terminamos en esta secuencia entonces. Vamos a regresar con una nueva secuencia que se llama ¿Usted qué piensa? Y luego vamos a tratar en la segunda secuencia en la tercera secuencia, perdón, vamos a tratar el tema de los aranceles que ha puesto Trump al aluminio y al acero a todos los países del mundo, incluyendo Argentina, por más que Milei ore. Muy bien, regresamos. Todos los días recibimos noticias de la guerra de Ucrania y todos los días nos enteramos de muertes de uno y otro lado, Rusia y Ucrania, decenas, centenares de soldados que mueren en los campos de batalla. Claro, uno esperaría que otros países, sobre todo los países más desarrollados, estuvieran trabajando incesantemente para que esto termine, esta matanza termine. Pero no es así. Y al contrario, muchos países
que podrían influir para que esto termine o simplemente para que hubieran hecho mucho, para que esto no hubiera empezado, alientan la guerra de diversas maneras por situaciones que vamos a tratar de entender. Que lo haga Estados Unidos es algo que se puede no justificar, pero explicar. Como ya hemos visto en otras programas de causa y efecto, la política americana dominada por estos neoconservadores que ahora dominan lo que se llama el Estado profundo, que consiste en debilitar a Rusia, etcétera, se explica o se entiende por esta intención de provocar un conflicto a través de Ucrania. Lo que no es tan claro en todo caso es la actitud de Europa, sobre todo de los países más influyentes de Europa como Alemania, que como digo, en vez de estar tratando de evitar un mayor derrame de sangre, envían armas, envían dinero a Ucrania y hasta envían estrategas para tratar de volver la guerra a su favor. Yo tuve oportunidad hace poco tiempo de estar en Alemania y conversé ahí, tuve la oportunidad también de conversar con una persona, digamos, muy cultivada, muy exitosa, un profesional muy exitoso, ya mayor, que supone que ha vivido otras épocas, y su explicación de la actitud alemana era que Rusia nos quiere invadir. Rusia nos quiere invadir y por lo tanto es necesario frenar a Rusia antes de que cruce la frontera con Alemania porque Rusia tiene malas intenciones para con nosotros. Este es un argumento que ya había escuchado, todos lo hemos escuchado, pero que llama más la atención cuando viene de una persona, como digo, supuestamente muy bien informada, cultivada y que conoce la situación internacional. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué intenciones o qué sentido tendría que Rusia quisiera invadir Alemania? ¿Para qué lo haría? ¿Por qué Rusia tomaría una acción tan suicida de enfrentarse a toda la OTAN con todo tipo de armamento? Una guerra que seguramente no podría ganar y en la cual podría salir perjudicado no solo ellos, sino todo el mundo. No tiene sentido y creo que se puede afirmar sin caer en error que esa hipótesis no solamente es descabellada, sino que es directamente falsa. Pero me provocó, no lo hice, pero me provocó decirle a mi interlocutor que durante todo el siglo XX, por lo menos, y antes también, desde toda esa época, el único país que ha invadido otros en Europa es Alemania, no ha sido Rusia. Alemania invadió muchos países durante las dos guerras mundiales, incluyendo Rusia, incluso para invadir Rusia pasaron por Ucrania en las dos oportunidades y provocaron una serie de desastres que es bueno recordar. En la Segunda Guerra Mundial murieron 27 millones de rusos a causa de la invasión alemana. En Ucrania, los alemanes cometieron desmanes indecibles, inimaginables contra, por ejemplo, la población judía de Ucrania, a los que condenaban a muerte simplemente por el hecho de ser judíos y hasta los obligaban a cavar sus propias tumbas antes de ser fusilados. Todo esto hicieron los alemanes, no lo hicieron los rusos. Y entonces resulta, digamos, paradójico, hasta cierto punto indignante, que ahora digan que los rusos son los agresores que los quieren invadir cuando son ellos, los alemanes, los que hicieron todo este tipo de desmanes durante las dos guerras mundiales que sacudieron el siglo XX. Es realmente un argumento bastante irracional, es un argumento bastante pobre, pero es un argumento bastante peligroso, porque esta guerra está causando ya demasiadas muertes. Esta guerra no está llevando a Ucrania a ninguna parte positiva, al contrario, está perdiendo una gran cantidad de territorio y que los europeos, no digamos ya los norteamericanos, pero que los europeos insistan en que esta guerra se prolongue a costa de la vida de tantos ucranianos, es algo que debe hacer reflexionar. ¿Por qué esta actitud alemana? Y acá vienen una serie de hipótesis que pueden ser dolorosas, pero que creo que son ciertas. Es una especie de reivindicación alemana por la derrota que sufrieron en las guerras, es una especie de eliminar complejos de culpa por las barbaridades que hicieron en las guerras,
aunque en este caso no se explicaría tampoco su actitud, es una mala información. Habrían otras posibilidades, pero prefiero no nombrarlas. En todo caso, tengo que decir que yo siempre he admirado mucho a Alemania, un país que en términos industriales ha sido un ejemplo, que tiene una capacidad de recuperación impresionante, que después de haber sufrido derrotas en las dos guerras, supo recuperarse y colocarse nuevamente a la cabeza de Europa y entre los países más desarrollados del mundo, pero Alemania también tiene su lado oscuro. Y lo que me llama la atención es que ese lado oscuro todavía tenga alguna vigencia en un país tan importante, tan desarrollado y tan crucial. ¿Usted qué piensa? Muy bien, regresamos con esta tercera sección. Esta semana Trump anunció aranceles para todos los países productores de acero y aluminio. Eso va a incluye países como Corea del Sur, Argentina, es decir, países aliados suyos, pero igual ha ratificado que el arancel es para todos. Esta es una política proteccionista típica que creo que ya había aplicado en su gobierno anterior, ¿no es cierto? Sí, con China solamente. Con China solamente. Solamente con China. A veces para todo bueno, cambió algunas reglas del TLC con México y Canadá, pero no al nivel traumático que está hablando ahora, ¿no? Porque primero que se habló de los temas bilaterales, Canadá, México ya ha retrocedido, y ahora ya no ha ido sobre países, ha ido sobre un producto que involucra a muchos países. Involucra a muchos. Incluso Europa también, ¿no es cierto? Alemania le toca esto, Alemania que está tan mal, le toca esto, a Corea del Sur, y a México y a ¿cómo se llama? Canadá. Los afecta y a Brasil también. El tema del acero. Del acero. Y en el caso del aluminio a Argentina. A Canadá y le toca a Argentina de todas maneras su cosa. Emiratos Árabes Unidos, que es el segundo exportador de aluminio a Estados Unidos. ¿Este será el inicio de una política más agresiva de aranceles ya más extendida a otros productos o se quedará en eso? Hombre, en este tema ha sido el anuncio, lo voy a hacer. Todavía no ha firmado el decreto. Todavía no lo ha firmado. No firmó el decreto. Ahora, cuando le han dicho a Milei, oiga, pero Trump es proteccionista, usted es libertario. No, dice, no es proteccionista. Él utiliza el arancel para negociar. O sea, es la herramienta de amenazarte para que cedas, en otras palabras, ¿no? Eso es lo que está diciendo Milei. Pero este tema le ha afectado grandemente a Argentina. Exactamente. Es un exportador de aluminio a Estados Unidos. Y él habla, por ejemplo, ingenuamente, con una gran ligereza, dice, pero a mí me interesa como Argentina firmar un TLC con Estados Unidos. Oye, ¿qué tanto respeta traen los TLCs? Estamos viendo el ejemplo de Canadá y México. Es una ingenuidad supina. Pero además de eso, ¿en qué beneficiaría Argentina un TLC con Estados Unidos si ya tiene libertad de importaciones? Claro. Nada, es la sobonería Trump, su subordinación a Trump. Subordinación, él cree que lo quieren, pues no. Trump, Meloni, Netanyahu son sus referentes de él. Claro, incluso esta semana parece que Milei, ¿no? Vamos a hablar un poco de Milei va a viajar otra vez, o ya viajó, no sé, a Estados Unidos. Y quería una reunión con Trump, pero hasta donde yo escuché todavía no le habían dado la cita, ni se sabe si lo va a recibir o no. Claro, o sea, el tema de los aranceles, y él quiere hablar de un TLC con Argentina, no solamente es lo que lo motiva, el otro motivo es el Fondo Monetario Internacional, exacto, porque se le está yendo el dólar, la cotización del dólar de las manos. Claro, y esto es interesante, este es un tema interesante para desarrollar un poquito. Milei sabe, y eso es, se ha dado cuenta ahora, ya no habla no, habría que preguntarle dónde quedó su teoría de la inflación provocada por el déficit fiscal, porque ahora resulta que tiene superávit fiscal, pero está tratando de aguantar el precio del dólar. Y lo está planchando, como dicen los argentinos. ¿Por qué? Porque él sabe que si sube el precio del dólar, si sube la cotización del dólar, las empresas van a ajustar sus precios y se le va a desatar nuevamente un proceso de inflación. Cosa que está en la base de lo que es la inflación argentina. Es una inflación especulativa, básicamente producida por empresas que permanentemente están ajustando sus precios al dólar. El
El problema está en que para detener el precio del dólar, Milei está gastando dólares de las reservas de de la reserva Argentina, con poca recaudación, con muy poca porque los recaudación. exportadores prefieren no liquidar Exacto, porque el precio del dólar que le paga el exportador está divorciado de la realidad. claro. Entonces, prefieren no liquidar en Argentina. El día de ayer, si no me equivoco, anteayer, el Banco Central perdió 400 millones de 400 millones de dólares dólares, sí, un día. vendiéndolos en el mercado para que el tipo de cambio no suba. Ahora, creo que igual va a subir porque la presión para subir es muy fuerte. Entre otras cosas, porque ya en Argentina se da este mecanismo mucho de lo que se llama el carry trade, ¿no es cierto? Gente que ahorra, no, deposita pesos en el banco aprovechando una tasa de interés alta que están pagando los bancos por pesos y un tipo de cambio del dólar fijo. O sea, entonces imagínense, si usted deposita en pesos al 4% mensual y los tiene ahí varios meses, y luego compra dólares casi al mismo tipo de cambio que estaba cuando empezó su proceso de depósito, va a tener una rentabilidad en dólares enorme, que una rentabilidad en dólares anual que supera el 50%. Eso está pasando, entonces la gente ya como ve que el dólar no se puede sostener, está empezando a sacar sus depósitos en pesos, perdón, para comprar dólares y llevárselos. Y lo peor es que los organismos multilaterales ya también pusieron los reflectores ahí. Exactamente, pues. Digamos, la prima de riesgo, que estaba en 500, subió a 670 más o Sí. menos, lo cual significa desconfianza de la comunidad internacional de la política que está practicando. Y él Bueno, entró en un negacionismo sobre eso. es que sería muy ingenuo tener confianza que el dólar no vaya. ¿Qué pasa? Con lo que dije en la primera, hace un momento, Milei ya sabe que una subida del dólar le va a provocar inflación y como hay elecciones parlamentarias este año y él quiere ganar esas elecciones, no quiere mover el tipo de cambio hasta después de las elecciones, Para pero decir son que muchos meses los que quedan, la inflación está baja, alrededor claro, del 2% mensual, ¿eh? mensualmente. Pero 2% anual. Sí, sí, mensual y creo que en enero incluso la proyección era más alta porque, en febrero, perdón. Creo que en la primera semana el rubro de alimentos ya había crecido Sí, 2.3%, claro, una así cosa es. así. Es decir, es muy difícil que pueda mantener el tipo de cambio fijo con estas presiones que hay para llevarse dólares. Por eso es que está queriendo que el Fondo Monetario le dé dinero. Pero claro, el Fondo Monetario que ya pasó por esto sabe que si le da dinero, ese dinero se va a ir, se va a regresar a Estados Unidos por este mecanismo Claro, del van a carry comprar trade que le dólares y se digo, van a ir claro, y con se los los van dólares a de Estados llevar. Unidos, claro. Entonces no le quiere dar a menos que devalúe la moneda, cosa que él no quiere hacer. Argentina está totalmente entrampada en este momento, la economía argentina está entrampada. No sé cómo va a ser mi ley para salir de esto, no sé qué se te ocurre, qué consejo le Mira, podemos dar. y es importante resaltar la cifra, ¿no? El dólar oficial está a 1.000 pesos, Sí, el dólar de calle está a 1.200, pero si soltaran el dólar, por ejemplo, se habla entre 1.500 y 2.000. claro, Entonces es una cosa muy traumática, solo en 1.500, ¿eh? sí, Pues el sí, dólar oficial significaría subir 50%. Y eso sería muy traumático. No tienen dólares para jugar a la venta de dólares todos los días. no tienen pues. Mira, el Perú juega eso. El Perú tiene 54.000 millones de dólares de la reserva para el tipo de cambio Sí, sí, sí. y 80.000 millones de dólares de reserva en total. Pero ellos no tienen esa capacidad. Entonces no va a poder sostenerlo y va a entrar en crisis rápidamente. Yo creo que eso se avecina en marzo probablemente. Sí, yo creo que ya, mi opinión es que por lo menos que pueda aguantar esto hasta la elección va a ser imposible. No creo que pueda, no tiene dólares para hacerlo. Las instituciones internacionales no creo que se lo quieran dar, al menos el Fondo Monetario, salvo que Trump quiera ayudar tanto a Milei que le diga al Fondo Monetario ya dale ese dinero o más, no sé. Creo que parte de su visita a Estados Unidos tiene Eso, que ver ¿no? con esto, que, Pero que no, Trump no maneja el Fondo Monetario, puede ser influyente, pero no lo maneja. no, porque aquí además, acá hay una cuestión, esto ya pasó en Argentina. Esta figura de prestarle dólares a Argentina para que después se lo lleven, ya pasó en el gobierno de Macri. Claro. Y los funcionarios del fondo que han vivido esa época no querrán volverlo a hacer, porque donde queda su prestigio, donde queda su nombre. Entonces no creo que por más que Trump quiera influir, le darán una cantidad de dinero para que repague su cuota que le debe al Fondo Monetario, pero nada más. Eso no le va a Pero permitir mantener. condicionado. La condición es suelta el tipo de cambio. Eso va a significar, de todas maneras,
un crecimiento rápido de la inflación, que es lo que más se precia él, Sí, que sí, bajó sí, la ya inflación. bajó la inflación. A todo esto lo relacionamos con lo que hablábamos en la primera parte. La elección en Ecuador no le debe haber sentado muy bien a Milei, ¿no? Porque Por supuesto, porque eso es simplemente un decreto de la derecha un decreto de la y derecha. los supuestos socios se le van cayendo en el camino, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué sucede. Con esto, pues, de los aranceles, con esto de la debilidad de las algunas economías, no sé qué tanto puede afectar esto a Corea del Sur, por ejemplo, que es un país que también está en la órbita de Estados Unidos, pero también va a recibir esa carga arancelaria. Pero bueno, lo importante creo que es darse cuenta de que la política de Trump es simplemente, Debe medir andamiento, ¿no? sí, el De eso amedrentamiento. no se trata. Y con China sí va con fuerza, pero no saben qué va a terminar, ¿no? Lo que pasa es que con China la cuestión es muy distinta, ¿no? China es un país que está más fuerte, parece, de lo que se pensaba. China es un Claro, país que en muchos aspectos está superando a Estados Unidos. Ya lo vimos con la inteligencia artificial, ¿no? Muy calladitos claro, de repente sale con su Dixie y sale con Alibaba encima, y sale como aliado. claro, y lo complica. Bueno, en esta parte final, Daniel, porque la siguiente semana seguiremos hablando en términos internacionales, Perú. El señor Salardi, ministro de Economía, tiene que una semana en el cargo, ha dicho, no le va a dar un centavo más a Petroperú. Yo creo que es un anuncio suicida, porque no va a poder cumplir con eso. Petroperú, sin algunos problemas adicionales que voy a mencionar, va a necesitar dinero, Sí, y claro. no menos de 130, pero tiene ahora necesidad de 300 millones de dólares para pasar a 10 partes por millón desde 50 en azufre, gasolinas y diésel. Ha tenido un derrame en Talara, que hay que resarcir económicamente a la gente, y acaba de tener un incidente en el oleoducto. Entonces yo creo que es muy suicida la afirmación que está haciendo Salardi, porque aquí interviene la política. Yo no imagino a Dina Boluarte cerrando Petroperú Claro, porque en plena crisis. lo que quedaría si no le da dinero para, eso El tiene que cierre, pagar tiene que pagar deuda, lo tiene que cerrar, ¿no? claro, sería el cierre. O sea, imagínate que entre en impago, lo que llaman default. Si entra en impago con bonistas, se van a ir sobre el Estado peruano. Y claro, ese es el problema que lo vamos a desarrollar más seguramente en otra sección, pero ya lo habíamos conversado. Petroperú se ha financiado emitiendo bonos en el mercado de Nueva York. Claro, los bonos son de Petroperú, pero si Petroperú entra en default, o sea, deja de pagar, eso va a repercutir sobre los bonos emitidos por el Estado peruano, necesariamente, y eso va a subir el riesgo país y va a subir la tasa de interés que le cobran a Perú. Entonces, esto no es una cosa que se limite a una empresa. Por eso es lo que tú dices, yo no creo tampoco que no Claro. puedan darle dinero a Perú. Es decir, salvo que esto esté dentro de un plan ya definitivo No, que no, no no lo hay. Yo conocemos. creo que Salardi y sus dos viceministros que fueron parte de la Junta de Accionistas de Petro, no me imagino que hayan tenido un diagnóstico de detalle de lo que estamos hablando. No, No no, lo conoce. Es una afirmación que ha hecho un cónclave con empresarios para complacer al empresario. para complacer al empresario. Pero al Muy, final va a tener que decirse. Y yo recuerdo mucho a Arista. sí. Arista entró con, como dicen, con la pata en alto, no más a Petroperú, hay dispendio. Capitalizó 1.550 millones de Claro, dólares, claro. dio 1.170 millones de créditos nuevos y aumentó una línea de crédito de 500 millones de dólares para importación. Total, 3.200 millones de dólares en un año. Claro, lo que sucede es que mientras no haya un plan definitivo, inteligente, bien pensado, para ver qué se hace finalmente con Petroperú, el gobierno tiene que seguir dándole dinero. No es lo ideal, pero es la realidad. Eh, Muy bien, ¿se da algo más? Yo creo que por el momento, a pesar que la agenda es muy grande, pero por el momento De la estamos agenda bien. muy grande, sí. Regresaremos entonces la próxima semana. No se olviden de dar like, poner sus comentarios. Es importante sus comentarios para saber qué opinan de estos temas que estamos tratando, qué otros temas les gustaría que tratemos. Suscríbanse al canal y gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.